Hola amigos, mi nombre es José Ignacio Silva, soy periodista del Museo Nacional de Historia Natural y para mí es un placer darles la bienvenida a una nueva charla, a un nuevo encuentro virtual que hemos tenido en estos tiempos de confinamiento y de coronavirus. Hoy día tenemos una invitada especial que nos va a hablar eh, precisamente de los museos en tiempos de pandemia, eh, cómo se afecta los museos de tanto de Chile y del mundo con los tiempos que estamos viviendo. Y para eso yo les quiero dar la bienvenida a Marisa Orellana, directora suplente del Museo Nacional de Historia Natural, también directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral, que nos va a hablar de este tema que es un tema de última actualidad. ¿Cómo está María Isabel? Hola José Ignacio, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes para contarle aquí a la gente sobre los museos y la Bueno, la pandemia? verdad, lo que me gustaría es que en este espacio que vamos a compartir en los minutos que vienen, podamos generar una pequeña reflexión, obviamente muy humilde, entendiendo que en el contexto que estamos todavía hay mucho tiempo y quizás muchas cosas todavía están por ocurrir para saber qué es lo que se viene para los museos en adelante, pero como instalar una pequeña reflexión, más que nada desde nuestra mirada como museos chilenos, y en este caso como Museo Nacional de Historia Natural, y también ciertamente un poco como Museo de la Educación, Por porque supuesto. también entendiendo que nuestros roles son distintos, y por lo tanto también esa es una cosa importante de entender, que no vamos a encontrar una receta para los museos en el futuro, sino que seguramente van a haber muchas propuestas y muchas alternativas que vamos a tener que explorar. Según la identidad también de cada museo, digamos, Absolutamente. Nosotros trabajamos con la identidad, entonces como un poco imperdonable que no nos hagamos cargo de nuestras propias identidades. por supuesto. Bueno, cuéntanos, bueno, vamos a empezar con lo que tú quieres presentarnos hoy día, ¿te parece? Me parece. Ujú. Bueno, les cuento. Un poco la idea es hablar un poco de los museos, la museología y lo que se viene. Y básicamente, desde una pregunta, digamos, un poco transversal a lo que está ocurriendo en estos momentos y que nos surge ahora, que surge casi, digamos, al mismo tiempo que la institución misma museal, y que tiene que ver con cuál es el rol de los museos, cuál es el rol de los museos en la actualidad, cuál era el rol que ya nos estábamos cuestionando. Habíamos partido, ¿cierto?, a principios del siglo XX con una museología muy tradicional, centrada en las colecciones, el edificio y el público, entendido como una masa homogénea, ¿cierto?, de personas que venían a recibir información en los museos. Evolucionamos fuertemente a partir de principios de los años 70, sobre todo a partir de un hecho que tiene una relevancia muy importante para el Museo Nacional de Historia Natural, que es la Mesa Redonda de Santiago, porque, no solo porque se produce en Santiago ese hecho tan significativo en 1972, en mayo, curiosamente, en mayo, bien, estamos en los días de la Mesa No, Redonda de Santiago, no aniversario. estamos de aniversario, y tuvo un papel fundamental una mujer que es ancla en la historia del Museo de Historia Natural, que es Grete Mosny. Sin duda. Y de esa confluencia de saberes y de intereses que venían de áreas muy distintas, sobre todo de áreas que estaban alejadas del mundo de los museos, donde gracias a la iniciativa de Hugues de Barin, bueno, de Grete Mosny, de Mario Vázquez, de mucha gente que terminó siendo gente muy importante en los museos, pero que en ese tiempo eran, como una vez me dijo Hugues de Barin, un funcionario más. Entonces, se generó lo que posteriormente se conoció como la nueva museología, que fue el primer gran cambio que hubo en el siglo XX con respecto a los museos. Y que además era un cambio muy necesario, porque los museos no habían evolucionado tanto y habían pasado cosas terribles, digamos, en términos de la historia universal del siglo XX, guerras mundiales, ¿cierto? Bueno, y también han pasado cosas muy beneficiosas, como las vanguardias, la Bauhaus, y una serie de cosas que han sido muy importantes para los museos. Entonces, a partir de la nueva museología y este cambio de paradigma, ¿cierto?, que pasa a entender la pirámide de otra manera, ¿cierto?, no con estos tres vértices que eran las colecciones, los edificios y el público, sino que empieza, ¿cierto?, a ser entendida como patrimonio, territorio y comunidad, se empieza a generar
una importante reflexión en el interior de los museos que es bien significativa, porque es una reflexión que, más allá de políticas institucionales o culturales, que en Chile, digamos, no, en esos años no había grandes políticas en relación a los museos, se empieza a gestar a partir de las funcionarias y los funcionarios de estos espacios. Entonces es súper interesante porque hay una suerte de vasos comunicantes entre la teoría y la praxis. Y eso ha sido muy beneficioso para los museos y ha dado pie a otras intervenciones, digamos, de la museología, que han sido también relevantes para lo que está ocurriendo ahora, que es, como son, por ejemplo, la museología social, la museología participativa y la museología crítica. Entonces, eso que ha generado una nueva mirada o nuevas miradas con respecto al hacer, ¿cierto?, de los museos, es un proceso que estaba ocurriendo fuertemente en países como Chile. Nosotros somos un país, América Latina en general, ha tenido un tránsito mucho más, yo diría, mucho más profundo con respecto a estos temas que lo que ocurrió en Europa, por ejemplo, porque en América Latina las concepciones de museos han estado mucho más relacionadas con las comunidades, aunque sea de una manera incipiente o de una manera quizás no como intencionada. Entonces, cuando nosotros hablamos de patrimonio en América Latina, generalmente eso está asociado a las comunidades. Si bien eso ha ido también evolucionando y ahora mucho más, hay una participación mucho más directa que antes, siempre como que ese vínculo con el espacio, producto de cosas que no vienen necesariamente a hablarnos de temas museales, sino que de temas sociales, producto a nuestras precariedades, a que los museos finalmente se transforman en pequeños espacios de conversación, incluso de desarrollo a nivel de comunidades pequeñas o de ciertas ciudades, ¿cierto? América Latina siempre ha tenido una relación mucho más directa con sus comunidades. Entonces, eso que en Europa es una mirada mucho más institucional, que costó mucho más salir de la mirada institucionalizada, digamos, en la que el Estado definía que era patrimonio, y que todavía hay una tensión que nosotros pudimos ver de alguna manera cuando se generó esta tensión con respecto a la nueva noción de museos que se trató digamos, de llevar adelante en la última conferencia de ICOM. Entonces, esta manera de entender los museos, que no es solamente este espacio autocomplaciente del museo, sino que también es este espacio que genera incomodidad, porque plantea que los museos son espacios de tensión, y muchas veces son espacios de violencia. Nosotros muchas veces invisibilizamos comunidades, generamos estereotipos, entonces estos espacios no son solamente para deleite, sino que también son para generar una cierta incomodidad que de alguna manera nos va a llevar a una reflexión y a un acercamiento hacia las personas. Entonces, en ese proceso profundo, digamos, de muchas décadas ya, pronto a cumplir 50 años, nos pilla los museos en tiempo de pandemia, ¿cierto? Y nos cambia completamente el vértice desde donde nos situamos, pero también de alguna manera nos modifica, hasta el momento, ¿cierto?, de una manera bastante brutal, el paradigma, no solo de nuestra relación con el público, que es cierto que los públicos desaparecen de los museos. Nosotros durante años le dijimos a la gente, por favor venga, y estas últimas semanas le hemos dicho a la gente, por favor no venga. Claro. Es un cambio no solamente en términos emocionales para las personas que trabajamos en los museos, ¿cierto? De decirle a la gente, ¿sabe qué? Usted, para estar seguro, no tiene que venir al museo. Sobre todo que durante muchos años le dijimos, señora, señor, este espacio es un espacio seguro para usted y para sus niñas y sus niños. Vengan al museo. Considerando, perdón, que más encima el Museo Nacional de Historia Natural es el más visitado de Chile durante tantos años, digamos. Entonces, absolutamente, considerando que además un museo tan regalón de las niñas y de los niños, ¿no? Un lugar tan querido para muchas personas. E insertado también en un territorio particular, como es el circuito Santiago Poniente, el Barmatucana, el Parque Quinta Normal, donde hay mucha confluencia de público. Claro, o sea, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que el sector de Santiago donde hay más confluencia de público en instituciones culturales es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como el circuito Cultura Santiago Poniente. Tenemos las instituciones
algunas de las instituciones que reciben más visitantes al año. Bueno, de hecho el museo, ¿cierto?, que es el que más recibe. Tenemos la Biblioteca de Santiago, también que es un espacio que la gente lo siente como un espacio muy propio. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto?, una parte del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Ciencia y Tecnología, un museo muy querido, sobre todo para las profesoras y los profesores, Claro. el Museo de la Educación Capital, De memoria también, por supuesto, Museo de la el Museo Memoria. de la Memoria, que además es un museo que tiene muchísima afluencia de público. O sea, estamos realmente en un espacio, espero que no se me haya olvidado nunca, no se me haya olvidado ninguna de nuestras instituciones vecinas. No, o sea, hay más, el Museo Artequín también, un saludo a ellos. Artequín, por supuesto. Matucana 100. Matucana 100, o sea, hay realmente un lugar de mucha confluencia de público, donde hacemos muchas actividades, donde hay un ir y venir permanente, un tránsito permanente de personas, además un barrio popular, Sí, lo que significa y llegando hasta la Alameda también, para que a propósito no olvidar a nadie, a los amigos del planetario, y de la USACH. el planetario y los exactamente. Entonces, bueno, tenemos una cantidad importante de instituciones y de personas que estamos siempre diciéndole a nuestros públicos, a nuestras audiencias, vengan al museo, y ahora les dijimos, quédense en sus casas. Y les dijimos, distanciémonos físicamente. Obviamente este distanciamiento físico no es social, eso ya lo hemos repetido en innumerables oportunidades, porque también creemos que la palabra social, cuando se asocia al distanciamiento, genera angustia en las personas, porque no es que nos vayamos a querer menos, es que nos vamos a tener que querer de otra manera. Entonces, aquí viene una reflexión importante con respecto a qué es lo que pasa con nosotros y qué es lo que ha sucedido en esto. Las instituciones museales en general son instituciones que no son tan robustas en términos de infraestructura, porque hay problemas de recursos, hay una serie de problemas que siempre están ahí. Pero como que, de alguna manera, por las actividades que desarrollan, por el hecho de que son fuente importante del conocimiento científico y del patrimonio de los países, como que no nos había pasado que de un golpe tuviéramos tanta conciencia de la fragilidad del museo, de la fragilidad en términos de público, ¿cierto?, de cómo de la noche a la mañana los públicos pueden desaparecer completamente de nuestro espacio físico, de los recursos, porque obviamente en tiempos de pandemia y de crisis económicas y sanitarias como las que vamos a vivir, producto de lo que está sucediendo, los recursos escasean, y cuando los recursos escasean, se empiezan a recortar siempre de lo que se considera más superfluo. Y lo que también nos lleva, ¿cierto?, a esta idea de que hemos combatido tanto con respecto a que los museos no son un espacio, Suntuario, entre comillas, ¿perdón? o suntuario, podríamos decir. Puntuario, exactamente, sino que son parte del desarrollo humano, son parte de la calidad de vida de las personas, son parte de lo que las personas requieren para vivir. Entonces, pero en esta lógica, digamos, de crisis y de recorte, obviamente los museos vamos a sufrir muchísimo, y también vamos a tener que pensar nuestros espacios de otra manera. El museo lleno a tope, que para mí como directora de museo, yo llevo tantos años, casi 30 años trabajando en museo, entonces para mí el hecho de ver un museo lleno es una sensación de felicidad enorme, y pensar que durante muchísimo tiempo seguramente no vamos a poder ver ese museo repleto, Es como porque no va. la medida del éxito, en cierta medida. Claro, y eso nos lleva a una cosa súper importante y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, José Ignacio, y es que cuando nosotros situamos la cantidad como el indicador, obviamente lo que sucede finalmente es que nosotros, si la cantidad baja, de alguna manera sentimos de que el éxito desaparece. Pero los museos son mucho más que un indicador de cantidad de público, porque los museos publican, resguardan colecciones, se asocian con otras instituciones, y para que ocurra todo eso hay un elemento fundamental en los museos que no tiene que ver con los recursos económicos, o mejor dicho, que no tiene que ver solo con los recursos económicos, y son sus equipos de trabajo. Entonces, en momentos de pandemia, en momentos de fragilidad como la que estamos viviendo, digamos, el soporte que nos va a permitir
seguir adelante son nuestros equipos de trabajo, que también se han fragilizado, porque las formas de relacionarnos cambiaron, porque cambiaron las formas de trabajar, porque en esto, ¿cierto?, no todos reaccionamos de la misma manera, y algunos se adecuan más y otros se adecuan menos, entonces de alguna manera algunos sienten que en la casa no pueden hacer el mismo trabajo que hacían presencialmente, y por lo tanto hay una sensación también de que su trabajo no es tan importante, pero finalmente es ese capital humano, ¿cierto? Ese es el gran activo, para poner una nomenclatura actual, el gran activo financiero de los museos. Son sus equipos de trabajo, porque son los que van a permitir, primero, que resistamos a toda esta crisis, ¿cierto? Porque tenemos una capacidad de resistencia que siempre hemos tenido, porque independiente de la talla del museo, todos tienen cual más, cual menos problemas económicos, problemas de poco personal, y una serie de cosas que muchas veces nos ponen un poquito en tensión en el día a día, pero eso nos va a permitir poder resistir y poder reconvertirnos. Y reconvertirnos no significa partir de cero. Reconvertirnos no significa que nos vamos a quedar de la noche a la mañana sin nuestras estrategias habituales. Significa que tenemos que abrir el abanico a muchas más posibilidades. Entonces, ahí tenemos ahora que poner el foco. Porque el compromiso con el patrimonio está intacto, ¿cierto?, en muchas de nosotras y en muchos de nosotros, porque tenemos que seguir apostando a resguardar nuestros edificios, nuestras colecciones, no solamente por los problemas, digamos, legales que podría significar, ¿cierto?, que nosotros descuidemos nuestras colecciones, sino que también por un imperativo ético que tiene que ver con conservar el patrimonio para el futuro. Así como antes lo tuvieron que conservar los que vivieron en países, ¿cierto?, donde los bombardeos de las guerras, ¿cierto?, o de las inundaciones, o de los saqueos, o del pillaje, les hizo desaparecer una parte importante del patrimonio, y lo que nosotros tenemos hoy día es lo que la gente pudo rescatar. Bueno, así también nosotros vamos a tener que seguir estando muy atentos al cuidar nuestro patrimonio. Tenemos algunos casos que lamentablemente ya se han dado, ¿cierto?, como en Holanda, que se robaron una pintura de Van Gogh desde el museo en el periodo de la pandemia. Tenemos obviamente falta de financiamiento, tenemos un problema muy grave que va a ocurrir con los museos, y que tiene que ver que una parte importante de los museos del mundo se financian por sus entradas. O sea, la UNESCO pronostica que unos 60.000 museos estarán obligados a cerrar sus puertas en forma parcial o definitiva en el futuro. Tremendo eso. Es tremendo si nosotros pensamos que detrás de eso hay trabajadoras, trabajadores, familias, comunidades que se quedan sin sus elementos como más simbólicos. Bueno, eso no quiere decir que se vayan a cerrar para siempre. Los museos no es la primera vez, ¿cierto? El museo es una institución que está permanentemente en crisis. Es como la escuela. Como que la escuela y el museo tienen algunas cosas en común. Son instituciones muy antiguas y que se van reconvirtiendo, pareciera que van a morir, pero no mueren, evolucionan, y permanentemente hay crisis que las van afectando, y producto de esas mismas crisis también van creciendo. El conocimiento científico avanza a partir de las controversias, las sociedades también avanzan a partir de las crisis. Entonces, hay una serie de cosas que van a ir sucediendo, en algunos casos incluso se van a tener que cambiar los protocolos. Nosotros tenemos protocolos para museos funcionando y abiertos y con público y sin virus, bueno, o con otro tipo de microorganismos, ¿no? Claro. Con los microorganismos propios de nuestras colecciones, ¿cierto? Ahora es otro, digamos, el bichito que anda circulando. Entonces, vamos a tener que reconvertirnos desde muchos aspectos. Y sobre todo entendiendo que nuestro compromiso con nuestras usuarias y nuestros usuarios tiene que ser el mismo. Aquí me tomo de una frase de Ottone que dice: los museos son más que simples espacios donde se preserva y promueve el patrimonio de la humanidad. Son también espacios fundamentales de educación, inspiración y diálogo. En una situación en la que miles de millones de personas de todo el mundo están separadas unas de otras. O sea, en esta nueva situación, nosotros tenemos el gran desafío de seguir pensando y actuando y entendiendo los museos como espacios de diálogo.
Y eso a veces es un poco complicado cuando con el que estamos dialogando está lejos, o está al otro lado de una pantalla. Y más encima, perdón, acotar o sea, estamos en un tiempo de pandemia y que más encima venimos de lo que pasó desde octubre del año pasado hasta ahora, digamos, con el estallido social. También ha ido cambiando, sin duda alguna, afectando el panorama. O sea, absolutamente, porque además el estallido social trajo consigo también demandas en el plano cultural, demandas a las que nosotros recién nos estábamos empezando a acomodar, algunas de vieja data, otras no tanto, eh, que tienen que ver incluso con la manera en la que vemos nuestros monumentos, nuestro patrimonio, el espacio público. Entonces, ya ahí había un cambio, una reflexión que estábamos haciendo. Digamos que de alguna manera estábamos, podríamos decir, algo preparados para cambios bruscos, porque ya habíamos sufrido uno importante, pero obviamente nunca de las características de donde lo que se fragiliza no es el espacio público, sino que es el cuerpo. Además de las instituciones, son nuestros cuerpos, es en nuestras cuerpas y en nuestros cuerpos donde vamos a sentir la fragilidad del momento, por la soledad, por el confinamiento, por el distanciamiento físico, por la misma enfermedad, por la falta de trabajo y por todas las cosas, ¿cierto?, que van a ocurrir después, ya están ocurriendo, ¿no? Porque también nosotros tendemos a decir escenario post-pandemia, pero en realidad el escenario está instalado. Y post-pandemia no sabemos cuándo va a ser. A lo mejor va a ser escenario pandemia durante mucho tiempo. Entonces también tenemos que pensar que la cultura puede ser una herramienta importante y una herramienta cercana para mantener a las personas comunicadas, para mantenerlas unidas, para mantenerlas con una conciencia, ¿cierto?, de autocuidado y de solidaridad, que es lo que en estos momentos necesitamos. Por supuesto. Entonces, bueno, dentro de este nuevo contexto en el que estamos, ¿cierto? Bueno, también estamos transformando nuestros vínculos cotidianos, porque si bien había algunos museos, y aquí hay que ser súper claro en esto, no es que la virtualidad, lo digital, ¿cierto? O el ciberespacio apareció como del sombrero de un mago en estos momentos, sino que lo que está sucediendo, por lo menos esa es la teoría que yo tengo, es que nosotros aceleramos, que incluso un día lo conversábamos con algunos colegas del museo, precisamente con el encargado de las estrategias digitales del museo, con Reinaldo. Lo que estamos haciendo es acelerar esta transformación digital. Y en el acelerar, claro, corremos un riesgo importante, que es dejar a mucha gente afuera. Pero era un proceso que se estaba dando. El museo, bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero el museo tiene estrategias digitales muy importantes que ha ido desarrollando, ¿cierto? Ha ido poniendo a disposición de las personas contenidos, colecciones, una serie de elementos desde hace tiempo. Pero es verdad que ahora nuestros espacios, digamos, de alguna manera se tomaron, por decirlo, en la red, y empezamos a generar contenido, no tanto a generar contenido, porque lo que hemos hecho harto es colocar a disposición contenidos que teníamos y que no los teníamos en estas plataformas. Entonces, eso también ha sido bueno porque todo ese conocimiento que estaba ahí un poco encapsulado, de alguna manera se ha liberado a través de las redes. Pero obviamente nosotros tenemos que pensar que en algún momento estos espacios públicos en los que nos manejamos van a volver a recibir público, van a ser ciertamente espacios mucho más higienizados, ¿cierto? Porque con mucho más distanciamiento durante un tiempo largo, pero que vamos a tener también, tenemos que pensar que si bien nosotros de una manera bastante abrupta nos introdujimos en la red, sobre todo los museos que no estaban tanto, no es el caso del Museo Nacional Natural, que es un museo que ha liderado, digamos, el proceso de trabajo a través de las redes sociales, pero estoy pensando, por ejemplo, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, que es el otro museo que yo dirijo, donde efectivamente nuestro trabajo era muy comunitario, físico, territorial, y también ha sido un cambio brutal para nosotros, porque nos quedamos sin esa comunidad que era sumamente cercana, que era la comunidad del barrio. Pasar de lo local rápidamente a lo global, de alguna manera. Claro, pasar de lo local a lo global y pasar a esta globalidad, ¿cierto? Que es también a veces un poco como confusa, porque hablamos de una globalidad en
en un continente, por ejemplo, para pensar en América Latina, donde las personas que están conectadas a Internet son menos del 50% de la población. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por incorporar a los sectores más desfavorecidos y a los sectores que no se representan o no se reflejan en el museo, que no lo sienten como propio, y ahora corremos un riesgo grande de encapsularnos en este espacio y volver a dejar afuera a mucha gente que nos costó mucho hacer que llegara al museo. Entonces, ahí tenemos también un desafío importante que tenemos que mantener. Entonces, claro, están todas estas iniciativas digitales en las que tenemos la gran oportunidad de utilizar las redes sociales, ¿cierto?, para democratizar y asegurar el acceso al conocimiento, pero también tenemos que, de alguna manera, adecuar lo que ya estamos haciendo, o sea, la transformación de nuestra información desde visitas guiadas reales a visitas virtuales, ¿cierto?, a charlas remotas, a podcasts, qué sé yo, posts de Facebook o de Instagram. Eso es algo que hemos tenido que ir haciendo muy rápido en estos días, y una de las cosas que han ocurrido es que nos hemos ido dando cuenta también que esta pequeña como burbujita como de las redes sociales, en las que muchas veces creemos que estamos todos, es una burbujita bastante pequeña todavía, donde faltan muchos y muchas. Entonces, ¿qué va a pasar con las comunidades que no tienen acceso a Internet, por ejemplo? Que no tienen acceso a esta red, o que tienen mala conectividad, porque hay lugares que tienen Internet, pero que tienen mala conectividad. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esa gente? Hemos encontrado algunas maneras. En el Museo de la Educación, por ejemplo, pongo este ejemplo porque tiene que ver con la radio, un medio que la gente valora mucho, y sobre todo en provincia y en el campo todavía valora y aprecia muchísimo. Estamos haciendo algunos relatos, digamos, en la radio local. En Lolol, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que estamos trabajando con la gente de la municipalidad en la puesta, digamos, en marcha nuevamente del museo que ellos tenían y que lamentablemente desapareció después del terremoto del 2010. Hay otros países, por ejemplo, como en Senegal, ¿cierto?, donde en el Museo de las Civilizaciones Negras en Dakar, ellos están haciendo visitas guiadas que son transmitidas en segmentos de televisión senegalesa, porque uno de los problemas graves que tienen es que la gente no tiene acceso a Internet. Entonces, la televisión y la radio siguen siendo instrumentos muy potentes para eso. Bueno, las personas que de alguna manera tienen más contacto con la provincia, ¿cierto?, o con las localidades más pequeñas, saben que todavía hasta el día de hoy hay gente que se manda mensajes por la radio, ¿cierto? Exacto, se manda Que la recado. dice a la señora Teresa, que la sobrina Sí, llega el día domingo en la micro a las 4 de la tarde y que lleva paquetes. Y exacto. eso todavía ocurre hasta el día de hoy. Entonces, claro, por un lado tenemos a veces como esta falsa sensación de que estamos llegando a mucha gente, y efectivamente estamos llegando a mucha gente. Por ejemplo, hacemos una charla hoy día y la puede ver una persona que está en Suecia, en Bélgica, qué sé yo, Estados Unidos. en el mismo Senegal. Claro. Pero también tenemos una población de proximidad que va a quedar al margen. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos en eso. Y ahí el Museo de Historia Natural tiene un camino recorrido, ¿cierto?, con una cosa que a mí me parece que es notable del museo, que son sus modelos 3D, donde tenemos que una persona común y corriente puede descargar, obviamente teniendo los recursos, la impresora y todo, pero digamos que está de acceso para quien lo quiera utilizar libremente, un modelo a escala real de un objeto de la colección que se puede utilizar libremente, no solo para observarlo, para maravillarse con la estética de ese objeto, sino que también para estudiarlo con fines científicos. Eso es una cosa notable que yo creo que hay que de alguna manera valorar en términos de lo que los museos pueden hacer. Docencia. Obviamente, ¿sí? No, que también decir que a propósito de lo que mencionaba, de los modelos SketchUp, que también nos han reportado casos de gente que ha usado los modelos impresos también para docencia, para dar clases, para enseñar. También es otra forma de aprovechar las colecciones que tenemos en 3D. Exactamente. Entonces, claro, esas son cosas muy positivas en las que tenemos mucho que decir los museos, pero al mismo tiempo tenemos que ser súper humildes, no deslumbrarnos con la maravilla
de la tecnología, en este caso, ¿cierto?, que nos puede llevar a dejar en la casa de alguien un modelo, ¿cierto?, que está a 11.000 kilómetros de distancia, y tenemos que pensar en los que se nos van quedando afuera, ¿no? Porque ahí yo creo que esa es una preocupación que tenemos que tener siempre presente, tiene que estar muy presente, porque nosotros tenemos que generar políticas en el futuro y muy a corto plazo para que eso no suceda. El otro día yo hablaba con una amiga mía, compañera de universidad, que me decía que ella en su curso, ella es profesora de aula, de un curso de 30 y tantos alumnos había 14 que no tenían ninguna posibilidad de acceder a Internet. Entonces, eso es muchísimo en términos estadísticos en un curso. Entonces, la brecha ya no está solamente entre una escuela y otra, sino que con lo digital la brecha puede estar al interior de la misma sala de clases. Exacto. Entonces, ese es un punto en el que los museos, que somos instituciones de impacto masivo, que somos instituciones que llegamos a muchas personas, que somos instituciones que no tenemos la complejidad que tiene la escuela, que tiene que generar planes y programas de estudio, que tiene que evaluarlos y que tiene que haber instrumentos de evaluación para cada actividad que se realiza. Nosotros tenemos una libertad que es la que nos permite llegar a esos públicos, pero para eso, una cosa muy importante en esta época va a ser que echemos a andar digamos, las células grises, que pensemos que cómo vamos a llegar a esas personas y que echemos a andar el músculo también, pues, porque vamos a tener que hacer muchas cosas a pulso. Vamos a tener pocos recursos y seguramente muchas ideas, porque en las épocas de crisis la humanidad avanza muchísimo en términos de ideas y de soluciones a problemas. Entonces, creo que eso es algo que vamos a tener que hacer. Bueno, y ahí una cosa importante tiene que ver con también mencionar un poco lo que los museos están haciendo hoy día, ¿no? Más allá de la autorreferencia, hablar del Museo de Historia Natural, que más que autorreferencia, digamos, tiene que ver con una cosa de sana justicia, porque los públicos del museo, que son muchísimos, están muy atentos a lo que nosotros vayamos a poder hacer con ellos y para ellos. Entonces es importante también que sepan que estamos pensando, digamos, en nuestra relación presente y futura. Sin duda. Y claro, me puse el otro día a pensar un poco en cómo lo íbamos a hacer, y claro, la única posibilidad de hacer esto es con muchas manos participando, ¿cierto? Así que no se puede hacer si no es con equipos de trabajo. Aquí no existe la solución. El sabio del siglo XIX desapareció hace mucho tiempo. Ahora, el secreto del éxito de las instituciones son los equipos de trabajo, poder armar equipos de trabajo, y ahí es donde vamos a tener que ser creativos, ¿cierto? Y ser innovadores. Bueno, obviamente tenemos muchos ejemplos que ya se están dando de cosas que están haciendo muchos museos, ¿cierto? Desde cosas muy sociales que no tienen que ver, sensibilizando respecto a la enfermedad, ¿cierto? Verificando la información que se difunde, Curadores Sin Fronteras, ¿cierto? Está trabajando en poner a disposición una plantilla para crear escudos faciales, o sea, muchas cosas que uno podría decir no tienen mucho que ver con los museos, pero si uno va a la historia de los museos, sí tienen mucho que ver, porque cuando, a partir de la mesa redonda de Santiago, nosotros definimos que los museos son integrales, ¿cierto? Y son museos de acción, entonces le abrimos la puerta a la sociedad y también a sus problemas. Y si le abrimos la puerta a la sociedad y sus problemas, también tenemos que generar espacios para que haya soluciones. Obviamente, espacios muy mínimos. Los museos no van a cambiar el mundo, ¿cierto? Los museos son espacios pequeños, por muy grande que sea la talla del museo, son pequeños en términos, ¿cierto? En términos de lo que es la sociedad en sí, pero somos espacios, pequeñas ventanitas que se van abriendo en las ciudades o los campos donde estos museos estén, como para que entre aire fresco, como para poder ver qué es lo que hay más allá, como para poder reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, de quiénes somos, de dónde venimos. Entonces creo que en ese sentido, y sobre todo en un día tan importante como el Día de los Museos, no podemos abstraernos de lo que está pasando y no podemos abstraernos de la reflexión, digamos, que la ciudadanía nos está demandando de qué es lo que nosotros vamos a hacer por ellos y para ellos, a partir de lo que nos está ocurriendo a todos. Bueno, y ahí aparecen temas que son fundamentales. Un tema de eso es el que tiene que ver
con los derechos humanos, que es algo se ha ido mostrando en todas las interacciones que se van desarrollando a partir de cuando ya parte la pandemia, digamos, y que tiene que ver con que los museos siempre hemos sido lugares de memoria, lugares de patrimonio, lugares que de alguna manera reivindican los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la información, el derecho a la cultura, el derecho a las identidades, el derecho a la diversidad. Entonces, esos espacios que la sociedad requiere, nosotros tenemos que fortalecerlos en momentos de crisis. Han ocurrido cosas terribles en esta pandemia. El desempleo, la pobreza, la violencia de género se ha disparado, como lo han dicho innumerables medios de prensa e innumerables organizaciones, ¿cierto?, que se dedican a la protección de los derechos de las mujeres. Así se ha informado, de hecho, sin duda alguna. Entonces, es terrible, porque el otro día me decía a mí una persona conversando con esto, me decía, con esto de la pandemia el enemigo está permanentemente adentro de la casa. Claro, imagínense en situaciones de abuso infantil, en situaciones de violencia intrafamiliar. O sea, estamos en un momento de fragilidad absoluta. Y además no solamente estamos en un momento de fragilidad, sino que también como una sensación de indefensión en las casas. Entonces, los museos requieren fortalecer todas estas líneas transversales con las que trabajan hace mucho tiempo: derechos humanos, perspectiva de género, visibilización de las diversidades étnicas, religiosas, sexuales. Todo eso nosotros tenemos que, de alguna manera, fortalecerlo, porque esos elementos son parte fundamental del patrimonio, de la conservación y de la salvaguarda del patrimonio. Y sobre todo entendiendo de que nosotros no podemos pensar que al otro lado hay una persona que está con todos los medios, porque aunque en una casa haya conectividad, no hay un computador para cada ser humano en esa casa, probablemente. No hay un tiempo para cada uno de ellos como para poder decir, yo voy a estar conectado al museo de la misma manera que una visita real. Entonces, tenemos que ser más creativos, tenemos que hacer actividades más cortas, tenemos que hacer actividades que sean, de alguna manera, más, que confluyan, digamos, hacia un público más heterogéneo en términos de edad, en términos sociales. Realmente nuestro desafío es un desafío muy importante. Bueno, también tenemos otro punto que tiene que ver con el registro y la documentación. Nosotros tenemos como museo siempre, y de hecho en algunos museos, en el Museo de la Educación, por ejemplo, se viene haciendo hace mucho tiempo, de recolectar fuentes de ahora, digamos, que no son las fuentes antiguas, no son las fuentes tradicionales, sino que además de esas, otras fuentes no tan tradicionales, fotografiando los rayados de las paredes, y una serie de cosas que antiguamente un historiador tradicional no hubiera considerado como una fuente histórica Una o forma de registro, historiográfica. nuevos registros también. Exactamente. Entonces, en esos nuevos registros nosotros tenemos que pensar que los museos tienen también que adecuarse no solamente para registrar, sino que para almacenar estos nuevos componentes. En el caso de las cosas digitales, uno podría decir, ya, pero es fácil, tomamos el objeto, hacemos un registro y lo ponemos en un pendrive y lo instalamos en un computador. Pero la información en la web pasa a una rapidez vertiginosa, y una página web puede transformarse en un mismo día 4 o 5 veces. ¿Cuál de esos pantallazos vamos a guardar? ¿O los vamos a guardar los 5? Entonces también hay problemas epistemológicos que se nos empiezan a presentar con respecto a qué vamos a registrar, cómo lo vamos a registrar. Y también hay problemas éticos, que de hecho yo lo he escuchado también en algunos medios, que tienen que ver, que están relacionados con cuando uno registra algo, ¿cierto? Ahora el consentimiento informado es muy importante. Uno no puede llegar y grabar a una persona, ¿cierto? Y guardarlo como antiguamente nosotros lo hacíamos en los museos. Nosotros tenemos miles de registros en los museos de personas a las que nunca les pedimos ni un papel, ni una autorización para guardar, digamos, guardar en el museo la información que les competía directamente. Pero estos son otros tiempos. Entonces, en estos tiempos también hay una reflexión que tenemos que hacer. Si bien la red es pública, si bien todo lo que aparece ahí pareciera que es público, nosotros como museos también tenemos que resguardar un poco la privacidad, los derechos de autor,
una serie de cosas, digamos, que están relacionadas con lo que estamos registrando. Claro. Y una pregunta que también surge ¿es momento de registrar la pandemia? También habría que... Nosotros tenemos un código deontológico en los museos, que es el código, ¿cierto?, del ICOM, que si bien hay algunas cosas que le faltan, como a todo, cualquier código, ¿cierto?, de cualquier especialidad, contribuye mucho a tener como una carta de navegación. Pero también vamos a tener que ver, ¿cierto?, de alguna manera cómo vamos a hacer esta nueva antropología del presente, como dicen algunos autores, ¿no? Cómo vamos a ir recolectando, ya no es la etnografía, ya no es el etnógrafo, ¿cierto?, que iba a una comunidad y extraía todo lo que estaba pasando ahí, saberes, conocimientos, objetos, y los sacaba y los llevaba al museo. ¿Cómo nos vamos a relacionar, digamos, en esto? Y si lo hacemos a través de la web, o sea, ¿cómo vamos, quién va a poder resguardar los derechos de las personas, ¿cierto? Sobre todo en términos de la información que circula. Entonces, tenemos muchas preguntas que irnos haciendo y tenemos pocas respuestas, pero los museos generalmente tenemos muchas preguntas y tenemos pocas respuestas. Eso no es algo nuevo para nuestras instituciones. Pero digamos que ahora vamos a tener que hacer una reflexión un poco más profunda con respecto a eso. Y también con respecto al tratamiento de las colecciones, porque bueno, las colecciones, de la manera como las entendíamos, eso también ha variado, ¿cierto? Eso también está variando en este nuevo contexto. Entonces, ni siquiera sabemos cuánto, hay mucha información y toda, pero muy distinta con respecto, por ejemplo, a cuánto dura el virus del COVID-19 sobre papel, sobre metal, y ustedes entran a internet y unos dicen 4 horas, otros dicen 4 días, para la misma materialidad. Entonces, ahí todavía hay mucho trabajo donde seguramente las conservadoras, las restauradoras, los científicos van a tener mucho que estudiar para saber efectivamente qué tan podríamos decir, qué tanto se pueden afectar nuestras colecciones, y eso implica trabajar con ellas de otras maneras. Entonces ahí también hay que identificar métodos que sean seguros, desinfectar el material no es una cosa, no es como que en la casa yo tomo, ¿cierto?, una botella con cloro o con agua con cloro y se la paso a mi objeto. Claro, yo sí puedo limpiar los platos de mi casa, pero no puedo limpiar así el niño cerró el plomo. No vamos a echarle alcohol gel a todo, digamos. No le podemos echar alcohol gel a un manuscrito de Filippi, o, qué sé yo, O una al hoja libro de la de Historia Cerro, Nacional. ¿cierto?, del Archivo Nacional, ¿se fijan? Entonces, claro, ahí tenemos todavía, tenemos mucho todavía que decir al respecto. Y bueno, como les decía, vamos a tener que ir haciendo, hay protocolos que se están armando. Ayer nomás me tocó ver uno de la Biblioteca de Santiago, bastante bueno, que están haciendo con respecto ya a cuando sea el retorno. O sea, las instituciones estamos trabajando, y yo creo que eso es importante que la comunidad lo sepa, es que estamos haciendo cosas no solamente para resguardar la seguridad de los funcionarios cuando vuelvan en nuestros espacios, sino que también para mejorar nuestra gestión, para mejorar nuestra relación con nuestras comunidades. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cierto?, cuál es el futuro de los museos después de una pandemia, bueno, estamos trabajando para eso, como dice por ahí, ¿cierto?, una frase un lugar común, Trabajando para, pero trabajando para ustedes. estamos trabajando para usted, ¿cierto? Algunos museos ya están haciendo algunos ensayos, ¿cierto?, como de abrir bajo algunas estrictas medidas de seguridad, pero lo cierto de esto es que estamos en un escenario complejo, incierto, muy incierto, y que estamos en una etapa de ensayo y error, y en eso me gustaría también decirle a las personas que nos ven o que nos escuchan, de que también nos tengan paciencia, porque nos vamos a equivocar seguramente muchas veces, pero que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Porque si bien, ¿cierto?, ya hay mucha gente reflexionando con respecto a lo que está pasando, todavía es demasiado pronto para conocer cuáles van a ser los derroteros futuros. Estamos en medio de la pandemia, no estamos, ni siquiera podemos decir si estamos en medio, al comienzo o al final. La luz, Entonces, el túnel todavía no tiene luz, digamos. no, Falta para luz.
todavía no vemos la luz, ¿cierto?, al final del túnel, y eso lo único que nos puede decir es que tenemos que trabajar muy laboriosamente durante todo este periodo de, entre comillas, oscuridad, porque eh, claro, uno podría decir, sí, estamos en la oscuridad del túnel, es verdad, pero también es cierto de que estamos en un laberinto que se va iluminando por distintas partes, porque empieza a aparecer el trabajo colaborativo, empiezan a aparecer ideas, a veces de personas que uno ni siquiera se le hubiera ocurrido que pudieran trabajar activamente en una determinada área. Entonces, igual hemos tenido cosas han pasado cosas bien hermosas al interior de los espacios, así como obviamente estas situaciones de tanta crisis, ¿cierto?, sacan lo peor y lo mejor de nosotros mismos. O sea, no podemos tampoco tener una mirada romántica de que aquí, gracias a la pandemia, vamos a ser todos mejores y vamos a ser más amigos y vamos a acercar más a las comunidades, porque no es, no es el hecho de estar en la pandemia lo que va a mejorar los museos, es cómo nosotros le enfrentemos. Entonces ahí es donde tenemos que poner el, 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 em, el énfasis. Bueno, y con respecto a una pregunta que nos hizo el público, ¿cierto? Bueno, hemos recibido, para contarle a la gente, como ya saben mucho, es que nosotros abrimos las redes para que la gente nos mande sus preguntas y también recibimos, pero bueno, varias han sido bien cubiertas en esta charla, pero ya para ir aplicando específicamente lo que nos ha llegado, nos llegó una que nos dice que cómo ve usted los museos después de esto. Bueno, es lo que hemos estado hablando en este momento, digamos. El momento actual y lo que viene después, digamos. Yo creo que aquí está, lo que viene aquí es una respuesta a esa pregunta. Absolutamente, una respuesta muy humilde, por favor, que quede claro. Sí. Y aquí me quiero tomar de una frase de un investigador español que dice: la experiencia física en el propio museo siempre será única e irrepetible. Bueno, eso nosotros lo podemos llevar a todo orden de cosas, ¿no? A los que ya les ha tocado celebrar el cumpleaños en forma virtual saben que no es lo mismo celebrarlo en forma virtual que celebrarlo físicamente con los amigos y recibir ese abrazo, ¿no? Ese Claro. abrazo apretado de la gente que uno la quiere. Pero bueno, por el momento eso no va a poder ser, pero esa experiencia del contacto físico tenemos siempre que tenerla en mente, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es que estamos ampliando nuestro abanico, como yo decía hace un rato, estamos transformando una parte de nuestro quehacer, pero el presencial va a seguir. Los museos van a seguir recibiendo visitantes, a lo mejor al principio poco, es verdad, poca cantidad de público, pero los museos siguen siendo una experiencia emocional, física también. El espacio del museo es tridimensional. Entonces, el objeto es tridimensional. El contacto humano, ¿cierto?, directo también lo es, obviamente no el contacto a través de la virtualidad, ¿cierto?, del espacio cibernético, pero no podemos perder ese norte, porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es abrirnos a otras formas de lenguaje. Además de lo físico, ahora tenemos la gran oportunidad, porque ya entramos de lleno, nos empujaron a la piscina, no nos metimos solo la mayoría. Entonces, nos empujaron a la piscina, ¿cierto?, del espacio virtual. Pero estamos ahí y lo vamos a aprovechar al máximo. Pero esa es una ampliación de nuestros espacios. No tenemos que pensar ni por un momento que vamos a cambiar un espacio por otro, porque significaría reproducir de manera flagrante las desigualdades que hay en estos momentos en el mundo, no solo en Chile, en términos de conectividad. Entonces, nosotros estamos ampliando este espacio y lo estamos diversificando, y eso nos costó yo me acuerdo, cuando partimos con las páginas web y partimos con esta idea me acuerdo del programa SUR, del programa del Sistema Único de Registro, que había colegas que decían: no, pero es que no podemos colocar los objetos en la red porque es súper peligroso, se van a ver, los van a venir a robar. O si no, gente que decía: no, pero es que no podemos colocar información, digitalizar libros y ponerlo en la página web porque la gente no va a venir a los museos. Yo me acuerdo que esos eran los temores. Esa barrera ya la pasamos. Nosotros ya sabemos que la gente igual va a ir a los museos, porque esa experiencia de ver, si bien no es la experiencia del siglo XIX, donde la persona iba a ver un elefante que no iba a poder ver nunca en vivo y en directo, porque no existían los elefantes en el lugar donde vivía, y si no traían un animal exótico y lo ponían dentro del museo, no lo iba a poder ver. Pero no es esa experiencia, ¿cierto?, de ver algo que es único e irrepetible, porque ya nosotros tenemos
hemos visto esas cosas muchas veces a través de libros, de la televisión, de las redes sociales, o de las páginas web, o de cualquiera de las herramientas que los museos tienen, pero el contacto humano, estar con una persona que a uno le explique algo, la mediación sigue siendo fundamental, el factor humano sigue siendo muy importante. Entonces nos estamos ampliando, estamos haciendo estamos llegando a mucho más público, pero no estamos perdiendo el contacto humano, y eso es súper importante. Ahora, obviamente, para atraer a la gente al museo de nuevo, que a lo mejor van a pasar muchos meses, o sea, hay algunos museos que derechamente ya están cerrados hasta fines de año en otros países, que ya dijeron, durante este año no vamos a volver a abrir. Va a pasar seguramente mucho tiempo, algunos no van a poder abrir por cuestiones financieras, bueno, hay muchas cosas que van a ocurrir, pero vamos a tener que implementar medidas, obviamente, para que este espacio, la gente lo vuelva a sentir seguro, porque la sensación de seguridad es una sensación personal, es como yo me siento, no necesariamente como yo estoy. Uno a veces puede estar en un lugar súper inseguro, pero uno no se siente inseguro en ese lugar porque conoce a toda la gente que está en ese espacio. O puede tener una sensación de inseguridad enorme solo porque no conoce el lugar, y el lugar puede ser más seguro incluso que la casa en la que uno habita. Entonces, bueno, esas transformaciones las vamos a tener que ir haciendo, las vamos para que la gente pueda sentir que en este espacio, que siempre fue, o que por lo menos en las últimas décadas hemos tratado, las personas que trabajamos en los museos, de que sea un espacio de acogida, sea un espacio de acogida, ¿cierto? Y sea un espacio de seguridad. Entonces, vamos a tener que pensar nuevas formas de financiamiento, reducción de impuestos, de ingresos, no sé, pero vamos a tener que pensar en nuevas formas de colaboración o en aumentar nuestras formas de colaboración, porque esto es como en el espacio cotidiano, cuando yo tengo problemas y me ayuda la vecina, ¿cierto? En esto es lo mismo. Aquí, en nuestras redes de colaboración, por ejemplo, el Circuito Cultura Santiago Poniente, siempre ha sido muy importante para las instituciones que estamos en el barrio Yungay. Ahora va a ser fundamental porque muchas de nuestras instituciones del barrio lo están pasando muy mal en estos momentos, producto de esta pandemia. Entonces vamos a tener que estar ahí, todos empujando el carro y ayudándonos. Y sobre todo tratando de resolver esta pregunta de cómo vamos a relacionarnos con nuestras comunidades cuando, como les decía yo, el 43% de los hogares de América Latina no cuenta con conexión a Internet. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esas personas? Vamos a tener que utilizar algunas cosas muy tradicionales, desde, ¿cierto?, tomar un megáfono, ¿cierto?, colocar un parlante gigante y que se escuche y que resuene en todo el barrio la visita guiada, no sabemos. Pero vamos a tener que buscar maneras creativas, ¿cierto?, de llegar a esa gente, porque tenemos una responsabilidad ética con esas personas. Entonces, ahí la digitalización es muy importante. Todo el trabajo que había hecho el Servicio Nacional del Patrimonio con respecto a la digitalización de colecciones, ahora se transformó en algo primordial, sin contar todo el trabajo con respecto a las visitas virtuales. Hay un trabajo importante que se ha hecho y que ahora se está visibilizando digamos, de una manera importante, valga la redundancia, pero que se venía haciendo hace mucho tiempo. Entonces, la pandemia aceleró todo este proceso, ¿cierto? Nos volcamos a las visitas guiadas virtuales, hemos hecho muchas, o sea, visitas, charlas, y bueno, las visitas, vamos a tener también los recorridos virtuales que van a ser muy importantes para que la gente no se olvide de nuestros espacios, digamos, no se olvide de dónde estamos y de qué somos. El Museo de Historia Natural, ¿cierto?, tiene más de 1.700 modelos liberados de modelos 3D gratuitos al servicio de la comunidad, como les decía, pero, ¿cierto?, tenemos el problema de la brecha digital, y tenemos ahora los marginados virtuales, que estaban, lo que pasa es que no eran tantos, porque lo que ha sucedido ahora es que nos apareció un grupo importante de marginados virtuales porque, por ejemplo, no sé, las clases no estaban concentradas en el ámbito virtual. Por lo tanto, si el niño no tenía internet en la casa, no era tan grave, claro, era más sacrificado porque tenía que ir a la biblioteca. Y nosotros vemos la Biblioteca de Santiago, la gran cantidad de público que recibe al año. Es un excelente ejemplo de ver que no toda la gente tiene acceso a internet, porque si yo no puedo sacar la información desde un computador, voy a la biblioteca,
La Claro, biblioteca, que es ahí. un elemento antiguo y tan eficiente como lo era en la época del Museo de Alejandría. Claro, hay Y de un la guiño también Universidad de a, Alejandría. un guiño también ahí a la gente de Biblioredes también, que provee Absolutamente. de internet a las bibliotecas públicas de Chile. Claro, exactamente. O sea, la conectividad de muchas personas también desapareció producto de eso, porque esas personas iban a la biblioteca del pueblo a buscar información. A la biblioteca del pueblo, ahí se conectaban, ¿cierto?, para hacer trámites o para bajar información o para contestar correos, lo que fuera. Esos espacios están cerrados. Entonces, ahí también hay una brecha que se empieza a ampliar, a ampliar, a ampliar, y efectivamente instituciones, o sea, organismos como las bibliotecas, como el mismo programa de Biblioredes, como los museos, que en regiones los museos son lugares también de mucha acogida, donde la gente también va, ¿cierto?, por asuntos de conectividad, se transforman en espacios vitales para las personas en estos momentos en que empezamos a quedar desconectados. Entonces, pero una pregunta que habría que hacerse con respecto a esta idea de los marginados virtuales, ¿no?, que es una idea que es preocupante desde el punto de vista de los museos, porque nosotros hemos combatido mucho la marginalidad en términos culturales, hacemos muchas actividades para llegar a muchas personas. Entonces, es preocupante esta nueva faceta que empieza a surgir y que, como yo les decía, el Servicio Nacional del Patrimonio de alguna manera lo viene resolviendo de muchos meses antes que la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo vamos a lograr la inclusión de esas personas? ¿O vamos a terminar reproduciendo la misma desigualdad y la misma exclusión social que tenemos, digamos, en el espacio físico? Entonces ahí los medios digitales tienen también una reflexión y una autocrítica que hacerse, porque vamos a reproducir las mismas prácticas tradicionales, porque también yo me he dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros mismos ponemos en los museos, que los mismos museos ponemos en las redes, son una reproducción de lo que hacemos en el espacio del museo. Y si el museo es un museo tradicional, reproduce actividades tradicionales. Si el museo es un museo más innovador, reproduce actividades y acciones más innovadoras. Entonces, la red no convierte en nuestras actividades, no mejora nuestras actividades per se, ni las hace más innovadoras. Lo que hace es que las visibiliza. Entonces, la reflexión tiene que ser previa, es ex ante, es cuando nosotros tenemos que visibilizar, reflexionar acerca de nuestra actividad y de nuestro hacer antes, para que cuando llegue a las redes tenga más posibilidades de impacto. Porque tenemos un problema enorme en América Latina, y ahí, a propósito de lo que tú decías, José Ignacio, de Biblioredes trabaja mucho precisamente para combatir esa pandemia, que es una pandemia importantísima, que es la del analfabetismo digital. Sin duda. Entonces, si nosotros no combatimos el analfabetismo digital, no le entregamos herramientas para que la gente mejore, como diría por Dios, su capital cultural, entonces no vamos a poder tener un impacto real en ese grupo de marginados que está apareciendo ahora. Y una pregunta importante con respecto a eso es, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿El Estado, la escuela, las municipalidades, lo local, lo global, lo nacional? No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que nosotros los museos podemos hacer algo muy pequeño, a muy pequeña escala, obviamente, pero podemos, entre todos, ¿cierto?, ir generando mecanismos que vayan disminuyendo esa brecha digital. Ahí tenemos una responsabilidad colectiva como instituciones museales. Entonces, para terminar, porque no es la idea, ¿cierto?, darles la lata de 2 horas acá, Ha estado buena la conversación. algunas preguntas para reflexionar, que creo que podríamos, o que ya mucha gente se está haciendo, porque estas preguntas no surgen como de la cabeza de un ser pensante, un sabio, como les decía yo, del siglo XIX, sino que surgen de lo colectivo, ¿no? Son muchas preguntas que ya andan circulando, que están circulando en la red, que circulan en las conversaciones que tenemos con los colegas, en las reuniones de trabajo. Bueno, una de esas es, ¿hasta qué punto las iniciativas y prácticas llevadas a cabo por algunos museos democratizan la cultura y el conocimiento? ¿O siguen, como yo les decía hace un rato, reproduciendo las mismas, entre comillas, malas prácticas? ¿Qué sucede con nuestras comunidades, cierto, con esas que quedan afuera de la carretera cibernética?
estamos vinculando las actividades, las prácticas y las colecciones de los museos con los contextos en los que se insertan, porque también aquí hay un punto importante, porque pareciera, y esto es una especie como del efecto red, digamos, cuando uno entra a la red, al anonimato de la red, ¿cierto? A muchas veces este andamio virtual, ¿cierto? Donde uno puede gritar cualquier cosa y total, el que pasa no sabe de dónde le llegó, digamos, la frase. Tenemos la sensación de que estamos en un espacio como que fuera igual, como que hay el contexto redes sociales. Y no hay un contexto redes sociales, hay redes sociales que están en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes sociedades, en diferentes segmentos etarios, en diferentes segmentos de clase, en diferentes segmentos de género. Entonces no tenemos un contexto en las redes sociales. Entonces pareciera muchas veces que entramos a un espacio que es homogéneo. Instagram, hablamos de Instagram como si fuera un universo homogéneo. No es homogéneo. Se reproduce la diversidad que hay en el planeta, en estos espacios. Entonces, eso también es un elemento importante. Nosotros los museos trabajamos con el contexto. Es muy importante saber físicamente, territorialmente, en qué lugar nos ubicamos, pero también simbólicamente y en términos de conocimiento. Bueno, otra cosa, otra pregunta, ¿cierto? Tiene que ver, una pregunta que ya de alguna manera, ¿cierto? Hemos ido acerca, de la cual hemos estado reflexionando en esta conversación, que tiene que ver con que solo pueden vincularse con el público los museos en tiempos de pandemia a través de las redes, ¿cierto? Creemos, ¿cierto?, que la respuesta es que no, ¿cierto? Que hay muchas otras formas, ¿cierto? Pero, ¿qué otras formas, ¿cierto?, de vinculación podemos pensar, o podemos imaginar, o podemos crear? A lo mejor hay algunas que ni siquiera todavía hemos pensado, a lo mejor hay algunas que ni siquiera hemos creado, pero que van a salir del universo creativo, ¿cierto?, de las personas. Y otra pregunta, que fue una pregunta más digamos, una meta pregunta, no hay ninguna manera que nosotros la podamos resolver, pero en relación al excesivo uso de Internet, ¿solo sobreviviremos gracias a esto? ¿No hay nada más allá de la red? O sea, los museos no vamos a poder, o la escuela no se puede llevar a otro espacio que no sea la red. Yo estoy pensando, a propósito de hace un tiempo, un especialista en museos que decía que lo que había que hacer con los museos después de la pandemia era que había que crear unas como especies de salas de hospitales, abrir las murallas, y que la gente entrara a estos espacios, casi que como en una cama clínica, que pudiera ver lo que pasaba. Y yo la verdad es que a mí lo que me provoca en esas reflexiones es que en realidad seguimos pensando el museo de la misma manera. Porque en el fondo no tenemos que estar pensando cómo vamos a trasladar a un enfermo al hospital, al museo, como si fuera un hospital casi, a ver lo que estamos haciendo, sino que cómo nosotros nos vamos a abrir a otro espacio. A lo mejor somos nosotros los que vamos a tener que salir a la plaza pública. Me pareció tan interesante y tan como profundo lo que hizo ese profesor, que apareció un día en las redes, que él se fue a la plaza, ¿cierto?, a hacer su clase, para poder hacerle clase a sus alumnos con distanciamiento físico. Entonces, esas cosas, nosotros tenemos también que pensar, salir del paradigma tradicional del museo, del espacio físico del museo, y efectivamente abrir las puertas, abrir el muro, ¿cierto?, correr las ventanas, y ver, imaginar ese espacio, ese territorio, también como un territorio nuestro, donde vamos a poder hacer cosas, en algunas reales, en otras virtuales, pero vamos a poder hacer cosas. Entonces, también tenemos que pensar en que las redes nos están sosteniendo en estos momentos, se están haciendo muchas cosas, pero también de repente, y perdonen lo coloquial del término, pero me parece que hay mucho aleteo, pero que nos quedamos a veces solo en el aleteo, ¿no? ¿Quién coloca más cosas más rápido, y más rápido vamos circulando las cosas en las redes? Pero, y está bien, si ese es un lugar en el que tenemos que estar, pero también hay otros espacios donde a lo mejor no tenemos que letear tan rápido, tenemos que detenernos y hacer una pausa y pensar cómo vamos a llegar a esas personas, porque finalmente nosotros somos, y ahora lo digo, digamos, desde el espacio de un Museo Nacional de Historia Natural, somos organismos biológicos y de cooperación. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros, y somos un organismo vivo, organismos vivos que necesitan relacionarse unos y unas con otros y otras. Y eso es algo que los museos, sobre todo el Museo Nacional de Historia Natural,
tiene siempre presente en sus preocupaciones. Cómo, de alguna manera, ¿cierto?, este organismo biológico, ser humano, inserto en este organismo social museo, construcción social llamada museo, se va a relacionar, ¿cierto?, física o se va a relacionar virtualmente. Si logramos hacer eso, si logramos darle muchas respuestas a ese cómo, ciertamente vamos a haber utilizado este tiempo como, como una oportunidad y como un tiempo de la pausa necesaria. A lo mejor necesitábamos estar en nuestras casas para poder pensar el lugar en el que trabajamos. A lo mejor necesitábamos estar dentro de la casa encerradas y encerrados para poder imaginarnos de otra manera el espacio en el que trabajamos todos los días, en ese universo cotidiano de la vida laboral, en este caso de la vida del museo. Entonces, quizás lo que habría que pensar de ahora en adelante es que los museos tienen que estar ahí acompañando, seguir acompañando a sus comunidades, tratar de vincularse de nuevo con con la que perdimos contacto, así como con el familiar ese con el que uno pierde contacto cuando se viene a la capital. Bueno, hemos perdido contacto con esa persona que entraba a la Quinta Normal y que no entraba al museo porque sabía que había un museo, entraba a la Quinta Normal y se daba cuenta que había un museo y preguntaba, ¿y cobran? Y en el museo le decían, no, es gratis, adelante, y pasaba esa persona y conocía a la ballena y se deslumbraba y se enamoraba de ese lugar para siempre. Entonces, a esa persona no la podemos descuidar, tenemos que tenerla siempre en nuestras preocupaciones, siempre presente en nuestras preocupaciones, para poder seguir trabajando por esas personas, porque eso es lo que finalmente, al final del día, nos hace pensar que nuestro trabajo es importante, que guardamos nuestras colecciones y que las exhibimos para, no solamente por algo, ¿cierto?, para que se conserven, sino que para alguien. Y ese alguien es el que tiene que estar siempre ahí, en la primera línea de nuestras preocupaciones. Perfecto. Bueno, perfecto, María Isabel. Bueno, hemos quedado bastante con muchas preguntas, con muchas cosas para llevarnos para la casa, y espero que las personas que nos están viendo también queden con hartas cosas con las cuales reflexionar y pensar respecto de los museos, en un momento en que, bueno, el momento que estamos manteniendo esta conversación es el Día Internacional de los Museos, y es más encima un momento en que estamos en una cuarentena total en Santiago, algo nunca antes visto. Entonces, quizás estas preguntas, es el momento de pensar en ellas y ver qué pasa en el futuro. Así que yo quiero dar las gracias, María Isabel, gracias también a todas las personas que nos vieron ahora en nuestro canal de YouTube, decirles que se cuiden, que estén bien, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao.